Comenzamos. Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy me encuentro junto a Nicolás Cepeda. ¿Cómo estás tú? Hola Rocío, bien, bien, muchas gracias. Jueves hoy día, claro. Claro, sí, jueves hoy. Héctor Maturana, ¿qué tal? Con la Connector Martes, ¿cómo era? Ah, ¿era así? Que Héctor está el martes, Nico el jueves y hoy día jueves y tenemos a Héctor. Ya, dale, dale, dale. Muy bien, pero me da risa porque hay muchas noticias, muchas cosas que comentar, como ustedes saben, todos nuestros políticas podcast. Ponerlos al día lo que había estado pasando. Recuerden que ayer tuvimos a Christian Sid del PDG y nos contó que ahí estaban en la duda de qué es lo que iba a pasar. Bueno, les comento que efectivamente la Cámara aceptó la renuncia encabezada por Raúl Soto y aumenta la presión sobre la ADC y el PDG que habíamos estado conversando ayer junto a Juan Carlos Claret también. Así que eso es noticia en desarrollo y vamos a ver qué es lo que pasa por ahí. Pero hay otra noticia que nos trae Nicolás Céspedes. Cuéntanos, ¿cuál es tu noticia el día de hoy? Sí, Rocío, mira, de todas las noticias que existen, porque la verdad que casi todos los días salen nuevas noticias estructurantes a nivel de gobierno, nos enteramos lo que está pasando con los liceos bicentenarios. Recordemos que siempre cuando alguien quiere mejorar algo para los chilenos, eso implica necesariamente un gasto, una inversión, digamos, mejor dicho, Inversión. ya sea en educación, en transporte o en cualquier otro ámbito. Siempre hay que inyectar más dinero, efectivamente, para poder romper estas barreras que nos dejan avanzar en cierta área. Bueno, eso se hizo a través de los liceos bicentenarios. Se dijo, mira, ¿sabéis que los liceos de excelencia son un ejemplo dentro del sistema público? Así que hagamos un proyecto que se llama Liceo Bicentenario y se empezó a expandir por el país, sobre todo en el gobierno anterior del presidente Piñera, y empezó a dar buenos resultados. Empezaron a ser dentro de las regiones los liceos bicentenarios los más destacados, tuvieron aumento de matrícula en comparación a, por ejemplo, los liceos emblemáticos que bajaron su matrícula, tenían mejores resultados en la prueba de CEMSE que se le hace a los de la básica, tuvieron mejores resultados promedios de la prueba de selección universitaria cuando uno entra a la universidad, y al final, todos los indicadores estructurales que tienen que ver con la educación eran mejores, eran positivos, o sea, estaba funcionando bastante bien. Y nos enteramos ahora a través de la tercera que el expresidente Piñera le mandó una minuta con los antecedentes y datos a sus exministros, explicándoles de que lo que estaba haciendo el gobierno de Boric a través de su ministro de Educación era un error, lo catalogaba como un error grave, porque en el presupuesto del año 2023 el ministro actual rebajó en un 32,9% el presupuesto que tiene que ver con el programa de liceos bicentenarios. Y en declaraciones dijo de manera clara y rotunda de que los compromisos se terminan y por tanto esto iba a ir bajando año a año gradualmente hasta que desaparezca. Así que lo extraño de todo eso es que va totalmente en contra de lo que uno espera que pase. O sea, si hay algo que está funcionando bien y está mejorando los indicadores de educación para que esas personas que estudian en el liceo, o sea, en todas las regiones de Chile, puedan tener más oportunidades, o sea, para dejar la cancha hacia arriba, ¿por qué se elimina? Da la impresión de que una decisión política, y nos gustaría a nosotros entenderla, y por qué se va a reemplazar, porque si se va a reemplazar por algo mejor, bienvenido sea, pero si no se va a reemplazar por nada, es difícil poder tener alguna razón sustantiva donde uno pueda decir, "Ah, o sea, tiene razón". Así que hay un tema político entre medio que el presidente Piñera no se quiso quedar callado atrás y lo hizo público para ponerlo en la palestra y pueda quizás corregirse. Oye, Nico, pero qué lástima, po, que no puede ser que el centro sea político si el centro es la educación. Es una pérdida de sentido y de hecho lo que me asombra es que el gobierno del presidente Boric, que son gente que lideró un movimiento estudiantil hace ya 15 años, ¿cierto? 15 años, 20 años atrás, hoy día estén borrando su historial, su génesis, ¿cierto? Política. Ellos nacen al alero del movimiento estudiantil con un gesto que a veces es bastante poco adecuado. Son 320 establecimientos que tienen el sello de excelencia académica, o lo tenían, o lo van a perder probablemente. Y el primer paso para que eso justamente se pierda es sacarle recursos. Si reduce lo que tú indicas, esa cantidad de recursos, un 32 y algo por ciento, claro, va a mermar. Si finalmente lo que uno quiere es que mejore todo, y si ya hemos logrado avanzar con 320 establecimientos en Chile, tenemos que duplicarlos, triplicarlos, pero no reducirlos, no quitarle el piso, porque nuestro eje debiera ser mejorar la educación, por ejemplo.
y no caer en la trampa del juego político, no, que como lo hizo otras personas, no me gusta ahora. No, si no es que no te guste, si el rol del Estado es construir, es avanzar, generar pisos de mejora. Y en este caso, que hay un piso independiente si lo hizo Piñera, lo hizo el presidente Bachelet, no es lo mismo. Si el punto es un aporte real a la formación de gente para que tenga mejores opciones en el futuro. Y estamos viendo que lo quieren destruir. Me preocupa y lamentablemente creo que falta una respuesta más enérgica de parte de los colegios. Yo no he escuchado que los colegios están reclamando esta amenaza. Sí, de verdad que hay un detalle ahí que es importante decir para que la gente entienda un poco que los liceos bicentenarios no son liceos en Santiago, ¿ya? Son liceos, por ejemplo, en esta región tenemos en Talcahué, en Ancud, en Kemchi, o sea, lugares de déficit educacional bastante grande, y lo que se hace, claro, efectivamente, si no existieran, sería un retroceso tremendo. Hay mucha gente que conoce la realidad de esta región, ir a una escuela o un liceo de educación media en una isla es bastante complejo y bastante difícil de superar, así que efectivamente es un retroceso bastante gigante hacia el pasado, digamos, una súper mala política, digamos. Sí, y lo que tú dijiste ahora, más importante aún, la descentralización. O sea, es verdad que Dios está en todos lados, pero solo en Santiago escucha. Y si la educación se lograra centralizar, esa calidad de educación permitiría que gente, como tú dices, de lugares apartados, con pocas opciones de poder viajar a las capitales provinciales o regionales, pudiera tener una mejor educación. Lamentable sería que esto siguiera avanzando. Ojalá que no tenga piso esto, al contrario, que se pueda revertir y podamos nuevamente darle fuerza a esto, que es un gran aporte de la educación a las futuras generaciones de nuestro país, lamentablemente. Oye, pero aquí hay cosas bien interesantes, porque una es de qué se trata el programa Bicentenario. Este es un programa en los cuales los liceos se acogieron y que consiste en una serie de medidas para que las instituciones de educación media alcancen, recuperen y o mantengan estándares de calidad, todo con el objetivo de que los estudiantes puedan acceder a mejores herramientas y oportunidades. A diferencia de los liceos emblemáticos, los liceos bicentenarios no tenían selección, sino que era un tema de tómbola, al igual que los otros. Entonces, es interesante que estos colegios sin tener la selección, estaban logrando buenos indicadores, buenos resultados, tanto en la PSU como en el CIMSE, la ex PSU, claro, están teniendo mejores resultados que los emblemáticos y que otros colegios, y por eso se les estaba otorgando este aumento de capital. O sea, al final tú estás diciendo, usted está haciendo un buen trabajo, nosotros les vamos a aumentar más esos recursos o van a tener este programa por 10 años, que ese era el objetivo en el cual se adherían estos liceos. Y ahora son 320 establecimientos educacionales en general. En detalle, el aporte del gasto de mejoramiento educativo disminuye en un 27,9%, es decir, 730 millones de pesos menos respecto al presupuesto del presente año. Y los recursos entregados son para infraestructura inmobiliaria, se expuso un 35,6%, lo que se traduce en 1.812 millones de pesos menos que el presente 2022. Yo me pregunto, ¿el objetivo será cuál? ¿Cuál es la idea de algo que se está haciendo bien, que está avanzando, de quitarle los recursos? Estos recursos se han retirado a otros colegios. Yo veo aquí un tema de ideología más que de como ideología en la política pública. Ustedes mencionaban antes que efectivamente venían el presidente ahora de un tema pingüinos, después universitarios, de ir hacia la calidad de la educación. Y aquí estamos hablando de algunos que están haciendo un buen trabajo en la calidad de la educación. Y ellos le están quitando el piso, le están quitando el apoyo finalmente para que disminuyan. Eso no me queda claro. ¿Por qué no aumentar más los fondos hacia los alumnos más que irlos disminuyendo? Se olfatean, digamos, dos posibilidades que son las más claras, diría yo. Primero es hacer recortes para poder financiar otra cosa, ¿ya? Puede ser que estén pensando en recortar la educación para poder financiar las pensiones, por ejemplo. O lo segundo puede ser efectivamente un tema político, que es lo que más tiene olor, porque además de los liceos bicentenarios, también ocurrió el tema de la evaluación docente. Y ahí me gustaría escuchar en un futuro las palabras de nuestra querida Elizabeth Perina, que ella siempre quiere que las cosas tengan un indicador. ¿Ah? Y la evaluación docente, por ejemplo, efectivamente
comprometía a los profesores a estudiar y a que sean evaluados de manera tal de que puedan ir escalando una carrera a medida que estén más capacitados. Bueno, ese tema también se está eliminando. Entonces, si uno empieza a juntar estas cosas, parece que tiene harto olor a político más que de resultados técnicos. Oye, en todo caso, para ser bien precisos en lo que está pasando, no es que se elimine la evaluación docente, sino que se vuelve a dejar voluntaria durante este año porque no estaban las condiciones para poder evaluarse dadas las condiciones del COVID, etcétera. Entonces, lo que se estaba votando ese sería que fuese voluntario. Es una forma de eliminarlo, diría yo, porque la verdad que no hay ninguna condicionante para que un profesor desde su casa con internet pueda dar una prueba. Independientemente del COVID, ellos perfectamente podrían tener indicadores y pueden... Mira, hay gente que trabaja hoy día en los bancos. A mí me pasa que tengo cuñados que trabajan en bancos. Y cada 2 años ellos tienen que someterse a una prueba internacional de todo lo que tiene que ver con inversiones. Y si no la pasan, están ahí en capilla. Entonces tienen que estar siempre al 100% preparados y actualizados. Que parece lógico que alguien que esté, sobre todo criando a niños, tiene que estar actualizado de todo lo que está pasando en Boca para que esos niños puedan crecer de la mejor manera. Entonces, hay algo raro. ¿Ah? Es como que el por qué no está claro. ¿Por qué eliminar esto? La explicación no me convence del COVID. ¿Por qué sacarle el presupuesto a los bicentenarios que están funcionando bien? Tampoco es muy claro. Bueno, es que finalmente si tú empiezas a pensar un poco más profundamente, profesores nunca han estado muy alineados con lo que se requiere. Hace rato que el gremio de profesores han estado en otro camino, distinto a lo que quiere el país. Ni siquiera los gobiernos nuevamente, los últimos de Concertación o de Boric, no, están en otra frecuencia, lamentablemente. Y lamento, eso sí, como tú bien explicas, Nico, que en el caso del Bicentenario, volviendo un poco atrás, que me quedé pegado pensando, cómo las ideas buenas no se replican. Porque tienen que matarse las ideas buenas. Si al final creemos instintivamente que es lo mejor que hay. O sea, por fin vemos una acción concreta que es una mejora y la quieren eliminar o la quieren golpear. No, pues, hagámoslo al revés. Recordemos que en Santiago las protestas de los liceos emblemáticos es porque no tienen recursos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿estamos armando otras protestas en todo Chile para que digan no tenemos recursos? A No. ver, Héctor, no sé si es porque no tienen recursos los de los liceos bicentenarios, porque yo tengo entendido No, que no, por lo no, menos los de no. Santiago Pero hicieron los una tremenda emblemáticos. inversión. Los emblemáticos Los estoy hablando. emblemáticos. Sí, Emblemáticos ellos, estoy es que ellos hablando. ellos lo que alegan es que no tienen recursos, que hay un terreno al lado, que no hay apoyo. Eso es lo que dicen los colegios, que son de antiguas construcciones, el Nacional y el Barro Arana. Son muy Ya, antiguos, muy antiguos. Eso es lo que sí, dicen ellos. ya, pues, Ojo, no sé si es cierto. pero una cosa es lo que dijeron en cierto momento, a lo mejor por lo que partió, por lo que parte la Las protesta, tomas. pero actualmente yo recuerdo que por lo menos en el alcalde, ay, anterior a Irace Hasler, no me acuerdo cómo se llama, Alessandri. Alessandri, Alessandri. ellos invirtieron en los liceos y al poco andar nuevamente estaba todo destrozado. Entonces, sí, efectivamente son lugares antiguos. Creo que Limba también tenía hartos El problemas mismo. estructurales, em, pero se hizo y no duró mucho tampoco. Entonces, yo creo que va más allá de todo un tema de infraestructura, propiamente tal en los emblemáticos. Vuelvo a decir que hay un tema de ideología y de repente de que Captura política. de captura política de parte de los estudiantes y lo hemos visto en el Liceo Nacional, por ejemplo, con los buzos blancos Sí, que sí. salen desde el colegio y es como bien complejo. Entonces yo creo que Terrible, ¿ah? va mucho más allá. Terrible. O sea, evidentemente, lo que yo dije fue la excusa. Si finalmente eso se ocupa como excusa para instrumentalizar a los jóvenes y empieza Eso. la locura de estos, los famosos groles blancos, empiezan los quemas de micro, las tomas. Pero qué lamentable que no se, o sea, ni siquiera a pesar de esa experiencia, estamos alimentando o creando, sembrando en nuestros liceos bicentenarios un problema. Porque yo no creo que un papá se quede tranquilo. Es que un papá ve que su colegio, que por algo está en el liceo escenario, lo elige como opción, ¿cierto? Se empieza a decir, oye, pero van a quitar el aporte, va a haber problemas. Tiene que haber un problema después político, porque no creo que se la dejen pasar tan simplemente al gobierno, al que esté de gobierno, ¿ah? No cualquier gobierno que se le ocurra tocar a los liceos, a los 320 liceos de centenario, creo que es un riesgo muy alto. A ver, Y lo está evaluado. una de las cosas que dice el ministro es que no es que se vayan a acabar los liceos bicentenarios, sino es que se va a
como que se terminó este periodo de 10 años de esos colegios, entonces se termina ese proceso con ese colegio. La pregunta queda, ¿ese colegio puede repostular? O sea, ¿se van a abrir postulaciones para nuevos Imposible. colegios, o para esos mismos colegios, para otros proyectos? Y ahí es donde la duda queda en el aire. No, pero se responde solo. Pues si yo tengo un 32% menos de presupuesto, es imposible que haya más. O sea, lo más probable es que haya menos y cada vez menos. Entonces, mira, si el problema está en que no se quieren someter a los indicadores, ¿no? Hay datos que son reales y este es un proyecto bueno. Entonces, háganlo crecer, si es bueno. Tienen aumento de matrícula, según la minuta que mandaba el expresidente Piñera a sus ministros, era casi sobre el 92% de asistencia, en comparación con el 80% de los emblemáticos. Entonces, hay un margen bastante considerable de calidad superior a los emblemáticos. Entonces, no hay como una explicación clara. Eh, yo no sé Pa- cómo lo van a hacer en Santiago, que son los más complejos. Me imagino que a lo mejor la alcaldesa de Santiago está empezando a acusar infracciones a quienes pintan las murallas para poder financiar seguramente esos liceos, porque de verdad esto está al revés. O sea, en vez de preocuparse de la educación de los niños, de los liceos emblemáticos, de los bicentenarios, están preocupados de sacarle una infracción a una persona que pinta una muralla para mantener un lugar bueno. O sea, estamos todo al revés, todo al revés. Oye, dos cosas. Uno, los datos que entregabas tú, Nicolás, son del periodo 2012 a 2018, prepandemia, donde hay una asistencia donde efectivamente estaban yendo los niños al colegio, para que no, algunos auditores no vayan a pensar que estamos hablando en periodo pandemia y que eso, no, 2012 a 2018. Y también desde el 2012 se ve un aumento de la matrícula en desmedro de otros establecimientos. Y bueno, el año 2020 fue el último en el cual se abrió un proyecto concursable, de estos fondos concursables de Viso Bicentenario. Entonces ahora habría que ver si es que efectivamente van a abrir nuevos fondos concursables o no respecto a eso. Ah, y lo otro que te quería hacer el alcance de lo que se refería Nicolás a la noticia de la persona en Santiago que pintó la muralla. La infracción se la estaba cursando porque es un edificio patrimonial y lamentablemente la ley en Chile cuando es un edificio patrimonial son demasiado estrictos en la forma en la cual tú haces o no haces alguna modificación tanto en las fachadas como en la interna. Entonces se están agarrando de esa ley para decir que no estaba cumpliendo con las formas. Y eso es Claro. algo que se vive, ¿ah? Los inmuebles patrimoniales aquí en Chile son un cacho más que otra cosa. Sí, Hay que decirlo. pero perdóname, pero es una estupidez de porte un buque. O sea, ¿por qué no atrapan entonces al que le hizo un graffiti? Sí, imagínate, yo Bueno, tengo, por ejemplo, en transporte, por ejemplo, va a estar un ejemplo mío más cercano. Y llega una ambulancia, hay un accidente y la ambulancia va a ser estacionada en una valla de transporte público porque tiene que atender un enfermo. ¿Qué hago yo como seremi de transporte? ¿Mando un fiscalizador del ministerio a sacarle un parte a la ambulancia? No, pues hombre, si da lo mismo, si fue un accidente, o sea, tiene que solucionarse rápido. O sea, Son es criterios, una cosa del. Es que criterios. más que directo, es sentido común, es lógica ciudadana, es lo que uno olfatea a diario, qué es lo que le falta a este gobierno. Si puede tener muchas cualidades a un gobierno en específico, pero este en específico le falta sentido común. O sea, hay cosas que son mira, yo ya me aburrí de leer Twitter, porque la verdad que parece que la gran masa de los chilenos piensa de otra forma, porque están totalmente desconectados de la realidad. Esa es la verdad. ¿La masa de Twitter te refieres tú? No, la masa general, de los comentarios en el diario, cuando va a un asado, o sea, son cosas lógicas. ¿Tú le pasarías un parte a una persona que está limpiando una muralla? No, por último le vas a ir un parte de cortesía. Le dice, señor, mire, eh, un parte de cortesía para la próxima, usted lo va, no sé, pero no lo voy a multar. Además que la multa era una locura de millones de pesos. no, y lo otro, perdóname, lo otro, la pandemia de grafiteros, uff, en todos lados hay graffiti. Lamentablemente es un tema que no hay respeto respecto a la propiedad privada. O sea, pinta cualquier muralla y si tú pintas de nuevo, te pinta de nuevo el grafitero, pasa otro grafitero y te pinta de nuevo. La única solución que yo he visto que funcione, y esto lo habla Ariel Osorno, es cuando los locales pintan con grafitis de acuerdo con el grafitero para que otro grafitero no te pinte. Mira la ridiculez. O puedes poner algo que se chupe toda la pintura. Sí, la idea. Pero no se ve ¿De qué estamos bonito porque se hablando? ve gris nomás afuera. Pero ¿De esta qué estamos noticia, hablando? claro, esta noticia salió
porque en Santiago Centro pintaron la cúpula de la plaza del Museo de Bellas Artes con graffiti. Y Sí. a raíz de eso salió el que le había pasado el parte por haber pintado los grafitis de vuelta. Les contamos a nuestros auditores. Oye, en los últimos 5 minutos que nos quedan, yo tengo que sacarme el sombrero. Y a todo lo que tú has dicho, Nico, lo siento, pero aquí la ministra Vallejo encontró la solución perfecta. Debo decirlo. La ministra A ver, Vallejo saca la cuéntame. reforma previsional al pizarrón y asegura que actual cotización del 10% rendirá más en el futuro sistema. ¿Sabes lo que dijo? Que la PGU desde los 194.000 subiría a 250.000. Que además, estoy yendo a los puntos que aquí recalca, incorporará porque esto, no sé si se acuerdan ustedes y nuestros auditores que hay un 6% que anda dando vuelta que te pago el empleador, que esto iría a un fondo que nos permitiría hacer que, mira, ella dice que parece que le faltó un cálculo en la ocasión, pero según los cálculos del gobierno, podríamos tener 400.000 de pensión garantizada universal. Puede ser que entre el autofinanciado y el 6% sea incluso un poco más, refiriéndose a los 80.000 pesos de diferencia que entre lo que cada uno aporta más lo otro, no sé. Pero con la nueva administración, que es la reorganización de la industria, nos va a permitir poder hacer que los recursos que ponen las personas con su cotización no se vayan a otras cosas, sino que rindan más y vas a poder elegir si quieres que vaya a un inversor público o uno privado. Espérate, es que esto no es todo, es que es impresionante. Yo de verdad creo que lo lograron. Lo que Pero se espera, que aporta hay algo que no estoy entendiendo. Hoy día son 194 y van a en subir la a PGU. 400. A 250 más lo que tú aportas llegaría ya a los 400, parece, por lo que dice la ministra. Vamos a tener que ir a ver este matinal Oye, donde lo explicó en la pizarra, porque yo te juro que dije, bueno, lograron, por mira, fin. Espérate, es que lo que se aporta es el aporte del empleador y esto está construido de tal manera que es como un seguro que con ese 6% que tú vas a saber cómo se aplica, etcétera, vas a poder mejorar pensiones de todos y particularmente reconociendo a aquellos que han quedado más atrás por las injusticias del sistema y del mercado laboral. Como por ejemplo, cuando uno se queda cesante y no ha podido cotizar, esto también se va a poder cubrir. Entonces, ¿qué va a pasar? Con esto principalmente vamos a poder nivelar hacia arriba, porque la brecha entre hombres y mujeres es muy grande. Todos mejoran con el 6%, significativamente más que aquellos que han tenido una laguna con dedicación a cuidados, etcétera. mira, esto está a la altura, perdóname, yo soy más viejo que usted, pero yo estaba muy chiquito cuando José Piñera, hermano del presidente Piñera, dijo que venía el tema de la AFP y que dijo textual, este sistema permitirá que en el futuro, cuando ustedes se jubilen, tener un 70% de tasa de reemplazo o sustitución, que es lo que te pagan respecto a tu sueldo. Está a la altura entre la ministra vocera y José Piñera. Pero es que esto no es todo, Héctor. Dice, también enfatizó que toda la administración de los recursos que aporten las personas van a ser registrados y se va a poder ver. O sea, vas a tener tu registro individual y vas a poder saber, como ahora, dónde está tu plata, cómo aumenta, cómo va variando la pensión proyectada y eso va a ser absolutamente claro y transparente. Entonces el conductor del matinal le dice, ¿y cómo se pierde? Porque sabemos que ahora los fondos, cuando están en la bolsa, a veces suben y a veces bajan. A lo que la Correcto. ministra respondió, sí, actualmente cómo se pierden, pero con la propuesta no. O sea, Héctor, no va a haber pérdida de fondos. Todos los que tengan lagunas van a poder ser compatibilizados, o sea, todos van a poder recibir sus fondos. Además, va a pasar usted de 194 a 250 y con lo que usted aporte de lo que trabaja, además va a llegar hasta 400. No, ¿Qué te parece? está a la altura de José Y eso, Piñera, la promesa de la AFP. oye, pero eso es con lo que yo tengo hoy día más el 6%. O sea, ese 6% de diferencia va a Es ser clave. mágico. No, es un Claro. No, 6% eterno, es como que el 6%, no sé, ya es demasiado mágico. Me encantó el 6%, sí. No, es que por eso te digo, yo este gobierno lo resolvió, porque el 10% que estábamos aportando ahora, nuestro, va a rendir mucho más con el nuevo sistema. Y el 6% del empleador va a servir para cubrir las lagunas de todos los demás y además vamos a tener todos más fondos. No, bueno, la raja, claro, y lo más perdón. raro, lo más raro es que tampoco se va a perder. Porque tú vas a decir, oye, con ese 6%, ¿dónde lo voy a invertir para que nunca pierda? Oh, complejo. O Eso sea, sí es mira, complejo. si yo No, pero solo destinado a encontrara, pensiones, ella dijo. A lo perdóname, mejor, a lo mejor en paltas.
Dos cosas. Si yo encontrara un economista que me dijera qué pasa de aquí a fin de mes o de aquí a fin de año, lo contrato. Si Grau. encontrara un economista que me dijera, o financiero, dónde invertir y que gane lo más de lo, o sea, y nunca pierda plata, lo contrato. Eso no es así. O sea, no existe. Hubiera, o sea, por favor, el contexto de mercado, el contexto mundo, Putin con su bomba atómica que está en la onda, está que aprieta el botón, no me digas que no existe llave mágica. No es tan simple. ¿Quién sabe qué ocurre aquí a 2 meses más con la economía mundial o local? No O el existe. coronavirus 2.0. No sé, lo que se te ocurra. No sé, entonces al final, ¿de qué estamos hablando? Creo No que sé. es Oye, verlo las caras todos juntos. ¿y bajo qué contexto está esta vendida de pomada tan grande? ¿Cuál es el contexto? ¿Como para parecerse un poquito a la FP, pero milagroso, como para negociar con el Congreso? ¿Algo que se está No sé, tratando? es no sé, no sé, descubrieron la pólvora y yo creo que vamos a tener que seguir analizándolo en otro Política Podcast, pues no tengo más Sí, información ni tenemos más tiempo. Así que, queridos auditores, Nicolás y Héctor Maturana, muchas gracias por sumarse a la conversación y los dejamos invitados para el viernes a otro muchas, Política Podcast. Chao, chao. muchas gracias. Un Chao, que estén abrazo. bien. Nos vemos.